Muy buenas familia, bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, estamos en mi época ya en la que entré a fondo con una época. Fue una época que nunca olvidaré, porque me ayudó a descubrir muchísimos autores que a día de hoy son considerados maestros, ¿no? Pero en aquel momento no eran tan conocidos. Y un momento de esplendor de las revistas, ¿no? Recuerdo mis queridas Zona 84, Cimoc, Totem, Víbora, podría decir unas cuantas más, ¿no? Pero revistas que alternaban pues desde páginas de underground, de indie, de europeo, de auténticas maravillas. Hace unas cuantas reseñas, no sé si es la anterior, unas cuantas anteriores, he hablado de Torpedo. Fue una de las obras que empecé a descubrir en revista, ¿no? Y ahora en los próximos vídeos habrán varios cómics que me marcaron, o autores que me marcaron y que los conocí que gracias a las revistas, ¿no? Un caso que me marcó para siempre en mi vida comiquera fue un autor que descubrí en las revistas también, con unas historias cortas en las cuales la ciencia ficción se mezclaba con el surrealismo y a veces con lo ilógico, con lo inexplicable, pero ya solo la estética completamente revolucionaria que había en cada viñeta me marcó para siempre, ¿no? Y las primeras páginas me impactaron bastante, pero no tanto como cuando ya conocí una obra completa de ese autor, ¿no? Me refiero a las páginas que descubrí sueltas de Moebius, ¿vale? Moebius. Unas páginas que luego se englobarían en una obra llamada El garaje hermético, que no me llamó mucho la atención, pero es que luego ya, cuando ese autor me encantaba, ¿no? Estoy al final dije ahí en la identificado y de Moebius, alguna obra completa, un álbum tal, y me ofrecieron que descubriese esto. El Incal, Jodorowsky, Moebius. Uno de los cómics que me ha marcado mi vida comiquera con diferencia, ¿no? Ahora a día de hoy se ha hablado tanto de ella y ha pasado tanto tiempo que quizás a los lectores de ahora pues no les llama tanto la atención, ¿no? Pero empezaba de repente algo muy confuso, ¿no? Como una especie de protagonista que unos policías le estaban dando candela, ¿vale? Pero de repente, a la segunda página, sin verlo, me encontré con esto. Con una de las viñetas también más populares y más famosas de la historia del cómic, pero que yo cuando la vi por primera vez me quedé perplejo. A día de hoy, obviamente, ya sé que a alguien que está empezando a leer ahora quizás no le llame tanto la atención, pero en este momento esa viñeta, aparte de mí, marcó a mucha gente, impactó a mucha gente, pero ya no solo me marcó por esa viñeta en absoluto, ¿no? De repente, esa imaginación desbordante que ya me había demostrado Moebius en algunas otras obras sueltas, sobre todo en páginas, como he dicho, que forman parte del garaje hermético, ¿no? Que descubrí en revistas, pero una creación de personajes desde el metabarón al protagonista, tal, y se mezclaba una historia de aventuras, ciencia ficción, un poco de espíritu pulp, pero sobre todo poco a poco, a medida que iban avanzando las aventuras y desventuras de ese grupo que más o menos se junta entre comillas por casualidad, ¿no? Al ir avanzando con sus aventuras, vamos descubriendo, como ellos nos ofrece, un despliegue imaginativo a nivel gráfico inigualable, que en aquella época no era tan normal ver cosas así, ¿no? Y un cómic así no era tan normal. De ahí que el nombre de Moebius se hiciese tan famoso, ¿no?, en la historia del cómic. Pero sobre todo, aparte de ese despliegue majestuoso a nivel creativo y visual, había un espíritu en la obra como medio, como por una parte intimista, pero por otra parte filosófico, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el fin de la existencia humana. Pero aparte de todo eso, obviamente cuando lo lees por primera vez dices, hostia, que he leído, ¿no? Yo la primera lectura que hice de dije, hostia, esto es muy profundo para mí, no estoy acostumbrado a eso. Pero yo cuando lo típico de aquella época, ¿no? Que no comprábamos tantos cómics y los releíamos mucho más. Por desgracia esto lo he estado perdiendo estos últimos años y intento recuperarlo ahora, ¿no? De hacer más relectura, ya lo sabéis los que seguís el canal. A mí lo que me impactó más de este cómic es que aparte de un estilo visual con una gran personalidad, absolutamente inigualable, incomparable, y una historia súper entretenida, de repente me metí en una historia con una profundidad de pensamiento y de espíritu que hasta ahora no había experimentado en ninguna obra, ¿no? Con lo cual, Sincal es uno de los europeos que más me ha marcado. Su autor gráfico, Moebius, uno de los autores que más me ha marcado. Y Jodorowsky, a pesar de que ahora obviamente todos sabemos que tiene sus detractores, sus fans, que hay obras que gustan a casi todo el mundo y otras obras que
Mucha gente dice, hostia, el Jodorowsky que se le va la cabeza. No, aquí se le fue mucho la cabeza, pero junto con la maestría de Moebius crearon para mí lo que es una absoluta obra maestra del cómic. Luego esa historia derivó en comicazos como La casta de los metabarones, que hay Jodorowsky que se mezcló con el maestro Jiménez. Han hecho otros comicazos, ¿no? Pero a mí el que más me impactó, el que más me marcó fue Sincal, ¿vale? Y de ahí a que esa época de las revistas, que en los próximos vídeos vendrán más cómics cuyos autores o cuya obra en sí descubrí gracias a estas maravillosas revistas, que por desgracia, lástima que se haya perdido ese espíritu un poco a día de hoy, ¿no? De lo de las revistas. Esa obra a mí me dejó completamente de piedra, impactado, viendo que el cómic ya lo había experimentado con alguna otra obra que ya os he comentado, incluso algunas que os comentaré más adelante, pero realmente es uno de los cómics que me hizo ver que el cómic podía ser mucho más que una simple aventura, que simple entretenimiento, que no es poco, que hoy en día te entretengan con una obra dibujada o escrita, y que realmente me dijo, todo el cómic va mucho más allá de lo que yo pensaba, va mucho más allá de lo que yo pensaba. Sin duda, El Incal es uno de los cómics de mi vida. En ese caso también puedo hablar de, para mí, opinión, una auténtica obra maestra del cómic, no solo del cómic europeo, del cómic en global. Y creo que Moebius aquí es donde su carrera hizo un punto y aparte pasó de ser autor con su propio estilo revolucionario e innovador a ser uno de los maestros del noveno arte con diferencia, y que lo empezasen a disputarse sus artes y su imaginación las principales editoriales, incluso pues empezarse a colaborar en Estados Unidos con Marvel y con algún otro y tal, en obras completamente para mí anecdóticas, ¿no? Pero que no dejan de tener su gracia, ¿no? Revisarlas y descubrirlas. Sin duda, Moebius, para mí, uno de mis genios comiqueros de por vida. Y sinceramente, el Incal, un cómic súper recomendable, pero eso sí, la gente que no lo haya leído ha de saber dónde se mete. No es un cómic de lectura rápida, digerible a la primera. Es un cómic mucho más profundo de lo que parece, pero aún así, quien sea un amante del cómic y de este arte, algún día tiene que intentar descubrir esa obra. Una auténtica maravilla. El Incal, Jodorowsky, Moebius, uno de los cómics que marcaron mi vida comiquera, y próximamente veremos alguno más de esos autores o estas obras que me impactaron cuando los descubrí en revista, ¿no? Que yo digo, ¿por qué no siguen haciendo? Sé que el mercado ha cambiado mucho, pero por ejemplo hay un claro ejemplo con el tema del manga, ¿no? Planeta Manga y otras iniciativas de revistas que engloban obras de diferentes autores y van publicándolas a medida que va avanzando cada vez un número. Me encantaría que un día hiciesen un Planeta Manga, pero para cómic alternativo, underground, europeo, indie. Me gustaría tanto para seguir descubriendo autores como los descubría a finales de los 80 y ya abriendo el horizonte a los 90, ¿no? Me encantaría que alguien se atreviese, porque se tendría que ser muy valiente, eso sí, que alguien se atreviese a dar esa iniciativa, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más. El Incal, Jodorowsky y Moebius, uno de los cómics que me marcaron. Espero que os haya gustado el vídeo y que os esté gustando esa sección, que al menos os entretenga. Y lo he dicho, cualquier cosa, sabéis, dejad los comentarios, os intentaré responder en la mayor brevedad posible. A veces me cuesta un día, 2 días, pero al final sabéis que acabo respondiendo a todos. Y lo dicho, lo que os digo siempre, buenas lecturas y sed felices.